Más bien vamos a dar inicio de una buena vez a este conversatorio organizado en el marco del 23 aniversario de la Escuela Profesional de Ciencia Política de San Marcos. La mesa redonda va a tratar sobre la situación de la democracia y el fantasma del autoritarismo en América Latina. Iniciamos la actividad con las palabras del director encargado de la Escuela de Ciencia Política, el doctor José Antonio Ñique de la Puente. Bueno, iniciamos, señores miembros de la mesa, que van a ser los expositores de hoy, y Carlomagno Salcedo, Saraí Toledo, Eduard Hernando Darjen, Jorge, en este momento, sí, Jorge Antonio Jauregui Mendieta, y también tenemos Laura Gamboa Gutiérrez, que no ha podido estar por la falta de comunicación informática, y don Anthony Rolando Medina Rivas Plata, así como Jacqueline Elena Minaya Rodríguez. A todos ustedes, participantes, es un orgullo para nuestra escuela estar celebrando el 23º o 23 aniversario de que nos creamos el año 2001, que fue la idea de creación de esta escuela del doctor Francisco Miro Quesada Rada. Y porque cosas de la historia, me tocó a mí ser el primer director de dicha escuela, orgullo que llevo siempre, porque yo he leído en un prólogo a la obra Los 6 libros de la República de Jean Bodin, que escribe Bodin, 1576, donde está la teoría de la soberanía, en que la ciencia política es la princesa de todas las ciencias. Y nosotros en esta facultad de Derecho y Ciencias Políticas tenemos que saber que no puede haber derecho sin Estado, ni Estado sin derecho, ni sin política, ni sin el criterio de Luis Recasens-Sichet de la vida humana, sociedad y derecho, y el criterio aristotélico del hombre como animal político. Y en ese sentido queremos participar y saludar este programa del aniversario 23 de nuestra escuela con el tema la situación de la democracia y el fantasma del autoritarismo en América Latina, democracia que algún día conquistaremos para nuestro país, porque hoy día, si en Italia Gustavo Zagrebelsky escribió junto con Luciano Cánfora La máscara democrática de la oligarquía, con mayor razón en los países de América Latina y otros sitios, ¿no? No hemos llegado todavía a ser realmente auténticas democracias, pero aún dentro de lo que tenemos, siempre hay los fantasmas, ¿no? Como en este caso van a exponer el fantasma del autoritarismo, ¿no? Pero también hay que saber dónde se ubica el autoritarismo, y no olvides que también la lucha política es, como decía Tucídides, parte de la guerra. Y en toda guerra la primera víctima es la verdad. Saludo a los expositores, y para mí es un orgullo, después de 23 años que inauguramos, el destino me ha puesto nuevamente en la dirección encargado, pero por si acaso yo no pedí, sino que me designaron, y teniendo horarios recargados yo acepté, porque para mí es un deber con nuestra universidad. Además, desde niño yo he sabido que el Perú no se salva sin la política, ¿ya? Así es, y que una auténtica democracia tiene que ser con un pueblo que realmente esté informado, educado, y que además construyamos partidos y vanguardias liberadoras de nuestra nación y de nuestro país. Saludo a todos ustedes, distinguidos catedráticos y maestros de la ciencia política, del derecho y de diversas disciplinas académicas. A cada uno de ustedes mi saludo. Como director de la escuela, saludo
Hoy día en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda, de nuestra facultad, que no solamente es de Derecho, sino de Ciencia Política, la inauguración, este programa de hoy día, y queremos decir que la escuela seguirá indetenible, hoy en su 23 aniversario, y algún día otros hombres y otras gentes, cuando digo hombres es varón y mujer, según Eleanor Roosevelt, ¿no?, en el debate, para ponerle el nombre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hombre es varón y mujer, mujer y varón, porque viene de humus, de tierra, y todos somos hechos de lo mismo, ¿no? Y algún día el hombre y la mujer sostendremos cada uno una mitad del cielo. Algún día celebrarán también el centenario de la Escuela de Ciencia Política, de repente también la Facultad de Ciencia Política. Entonces, mi saludo. Gracias. Continuamos con el programa, ya dando inicio propiamente a la mesa. La primera intervención corre a cargo del profesor Eduardo Darllán. Eduardo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin, es máster en Filosofía Política por la Universidad de York en el Reino Unido, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además es profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eduardo, tienes un tiempo de 12 minutos para tu presentación. Donde prefieras. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias por tenerme en cuenta. Pensando en democracia, pero también pensando en el aniversario de la carrera, quería discutir algunos temas que creo que son importantes para el estudio de la ciencia política en el Perú hoy y que se relacionan obviamente con la democracia, ¿no? Si la ciencia política estudia el poder, desde hace buen tiempo, mucho poder en el Perú no está precisamente en los espacios de estudio tradicional de la ciencia política, ¿no? Ustedes saben que en Alemania en algún momento se distinguió entre qué estudiaba la sociología, la economía y la ciencia política, y se dividieron el territorio en forma bastante disciplinaria, casi como ciencia política, instituciones estatales, organizaciones, políticos, la economía en general para la economía y la sociedad para la sociología. Y obviamente en la ciencia política eso es mucho más complejo, en diferentes corrientes y trabajos, pues dependiendo de las perspectivas, las teorías o lo que se haga, pues no es que esto haya quedado así escrito, pero sí es cierto que en América Latina la ciencia política ha tenido mucha presencia en sus temas clásicos, ¿no? Partidos, elecciones, acción política y burocracias, que es uno de los añadidos en ese tema. Creo que sin descuidar esos espacios, creo que en el caso peruano y el caso en América Latina y la situación democrática, toca más bien comenzar a ver otros temas, algunos viejos y otros nuevos, que se juntan más con la sociología política, con la economía política, porque el poder se está moviendo más en esas dimensiones que en otras, ¿no? Entonces, diría que hoy por hoy en el Perú, por ejemplo, es necesario comenzar a estudiar ya no solo los temas clásicos de poderes fácticos, empresa, ¿no? Medios, sino también comenzar a estudiar mucho más lo que son poderes informales o poderes ilegales y su vinculación con la política. De alguna manera, creo que eso nos dice mucho de qué pasa en la política en nuestro país y no necesariamente son los temas que más se han estudiado. Con eso se vincula también el clientelismo, por ejemplo, pero de una forma negativa, diría. En otros países el clientelismo todavía estructura la forma en que se hace política desde lo nacional hasta lo local y formas de organización bastante densas en términos clientelistas. En Colombia puede haber un desmadre partidista, pero tienes todavía redes clientelares que trabajan, funcionan. En el Perú creo que es una situación diferente, es más fluido, sin negar la existencia de redes y presencias de organización política, es otro tipo de dimensión, también es un tema que creo que toca estudiar y con efectos para la democracia.
Y también creo que es bueno, economías ilegales, pero también el estudiar el Estado en esta nueva situación, en el Estado también como los legados que se han dado a través del tiempo en el Perú, desde reformas neoliberales, eh, el ataque al Estado regulador, más que regulador, el Estado planificador, una concepción particular del Estado regulador y una problemática histórica lejana, no solamente del Estado de los 90, sino desde hace mucho tiempo, de cómo aterriza ese Estado en regiones y en el territorio, por ejemplo, ¿no? Creo que entender esas continuidades, que son muchas, ¿no? Muchas veces se habla de el Estado neoliberal, pero sin reconocer que ese Estado neoliberal tiene mucho del Estado tradicional, que viene de décadas o siglos atrás, como también lo nuevo, ¿no? ¿Qué características tiene ese Estado después de las reformas, pero también después del boom de recursos, ¿no? ¿Por qué creció por acá? ¿Por qué no? Todo eso son temas para la ciencia política y son relevantes. Y son relevantes no solo para la ciencia política, sino también para la democracia. Creo que hoy día en América Latina se vive una situación de cansancio democrático, digamos. La gran promesa democrática, no lo olvidemos, era que cuando haya más tiempo en democracia, las demandas, los pedidos se van a traducir en mejores políticas públicas. Había una idea de que quizá la democracia podía ser más conducente al desarrollo entendido pues, de una manera generalmente que tiene que ver con mayor seguridad, no física, sino seguridad en todos los ámbitos de la vida, trabajo, condiciones de mejora de nuestras vidas, y sin embargo, sin negar muchos avances y temas en democracia, hay una suerte de frustración, ¿no? Que esa promesa no llegó de la mano, hay un problema de empleo, hay un problema de que la industrialización no solamente es difícil hacerla, sino que además ya no paga como antes en términos de empleo, que la trampa de ingreso medio es muy, muy fuerte, que los servicios públicos varían mucho en la región, pero en muchos lugares son servicios públicos que siguen siendo de muy mala calidad. Entonces, la ciencia política hoy, creo, en países como el nuestro, tiene que tener una agenda más amplia que permita responder y pensar estos temas de cansancio democrático. ¿Por qué una informalidad que es más amplia que en el resto de América Latina es a la vez muy resistente al cambio, ¿no? ¿De qué manera da o otorga beneficios, lo digo entre comillas, que pueden ser servicios de mala calidad, pero muy difíciles de revertir porque de alguna manera cumplen en forma más barata con algunos requerimientos? ¿Por qué economías ilegales que en el agregado reconocemos como malas, en la base, en el territorio, en los espacios, pueden ser ofertas económicas o de calidad de trabajo mejores que los que da el mundo formal? Entonces, ¿cómo todo eso se relaciona con la política? Creo que es uno de los temas más apasionantes porque además se relaciona con la democracia, ¿no? Eh, y nos lleva también a tirar una mirada más cuidadosa a veces de las cosas que decimos, ¿no? Decimos Perú polarización, y yo creo que en parte es cierto. Hay sectores que bajo ciertas condiciones se polarizan y se ve en las elecciones. Pero también es cierto que en el Perú hay grandes acuerdos en muchos temas que muchas veces sorprenden a algunos actores de la política, pero que sin embargo pasan sin problema por el Congreso y se alcanzan unas votaciones que ya quisiera un partido dominante africano, ¿no? Las cantidades que dan. También hablamos de crisis de representación y hay algo en eso, ¿no? No se está construyendo representación programática, pero también reconozcamos que mucho de lo que está, si vemos la teoría de qué es representación, mucho de lo más permanente y de las cosas que han cambiado en términos de economía están presentes en el Congreso y son representadas. Hablamos de debilidad partidaria, debilidad de partidos, y eso sin duda es verdad, pero también tengamos en cuenta que si uno mira la política desde grupos que mantienen poder y cruzan congresos, por ejemplo, puede que no sean los mismos partidos, pero sí uno puede comenzar a identificar grupos, bancadas, intereses que siempre están ahí, ¿no? Entonces creo que el desafío para el politólogo, para el quien le preocupa el funcionamiento de la democracia, es ampliar las fronteras disciplinarias, comenzar a leer más de economía política, comenzar a leer más también de clientelismo, la relación de articulaciones políticas nuevas y sobre todo este tema que creo que viene con fuerza hacia adelante de empleo, frustración y límites de lo que
le da la economía a las personas, que creo que vamos a ver cada vez más cómo esto se convierte en fenómenos políticos relevantes. Muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. La siguiente intervención corre a cargo de la magíster Jacqueline Minaya Rodríguez. Jacqueline es magíster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Es socióloga por nuestra universidad y es profesora contratada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, también de nuestra casa de estudios. Jacqueline, por favor, tienes hasta 12 minutos. ¿Qué tal? ¿Se escucha, verdad? Hola. Bueno, en principio el saludo por este año más de esta importante escuela profesional de ciencia política. Mi saludo, bueno, yo soy socióloga desde hace un tiempo ya, digamos, desde el análisis de lo político, desde una perspectiva sociológica, y estoy muy gustosa desde hace ya algunos años ser parte de esta escuela en el cuerpo docente. Bueno, pues algunos puntos referentes a lo que nos convoca el día de hoy, que básicamente es la situación de la democracia y esta acercamiento, si ya no realidad, de lo que significa la dictadura, ¿no? O el autoritarismo en todo caso. Quisiera traer a la mesa algunos puntos. Primero, en principio, sobre el enfoque desde cómo leemos este fenómeno, ¿no? Que podría ser a propósito, desde la ciudadanía, es decir, cómo es que podemos leer el apoyo ciudadano a ciertos personajes con los cuales se puede apostar por un líder o una lideresa que pretende, por ejemplo, reelegirse sin que la Carta Magna así lo declare, ¿no? Es decir, hacer estas interpretaciones o algunos decretos o incluso algunos, digámoslo así, negocios o acuerdos con el Congreso, con el Parlamento, ¿no? Pero ¿cómo es que podemos leer esto desde el campo de la ciudadanía, incluso desde los movimientos sociales o básicamente desde el comportamiento electoral, ¿no? Por un lado, pero también por otro lado, que creo que es desde donde usualmente se observa este fenómeno, que es desde el propio interés del personaje que está en el poder, ¿verdad? Y ahí precisamente me parece muy enriquecedor precisamente esta mirada de la ciencia política que tiene esta doble entrada, ¿no? Y en esta segunda entrada, que es precisamente qué es y qué busca el personaje en el poder para de un momento democrático en la que en las elecciones es el, digamos, el que va a decantar en la resolución de qué es lo que quiere la ciudadanía, si se quiere seguir en el poder o cambiar a través de constituciones, qué es lo que busca haciendo estas interpretaciones y cambios en los juegos de la propia Constitución. Ahí yo creería que pueden haber algunas posibilidades de respuesta, ¿no? Claramente está la continuación del poder, ¿no? La continuidad del poder. Y acá podríamos analizar precisamente el por qué, ¿no? Precisamente yo creería que esta mirada que ya no es tan weberiana, ¿no? De que el Estado es orgánico, coherente, eficiente, y que ciertamente esta persona que quiere continuar en el poder, presidenta, presidente, lo hace por un beneficio de la ciudadanía, ¿no? Sino que más bien queda cada vez más claro que la intención principal para buscar esta continuidad en el poder es principalmente por un personalismo, ¿no? Acá también podríamos analizar no solamente desde una mirada netamente politológica o incluso sociológica, sino incluso de las pasiones que implica la propia psicología, ¿no? El hecho de asentarse y acrecentar el poder, el personalismo, ¿no? Creo que también las subjetividades pueden ayudar a dar algún tipo de respuesta al respecto, ¿no?
Por otro lado, me parece también importante señalar lo referente a precisamente al Parlamento. Algunas de las, digamos, opiniones o soluciones que se suele buscar para estas, en principio, vistas como una problemática. ¿Qué es visto como una problemática? Que también creería yo que es un elemento importante del análisis desde la ciencia política, es si la naturalización de mirar como problemático o no el asentarse en un poder por más del tiempo reglamentario de una persona, es decir, de un presidente, ¿no? Si esto se ve como problemático, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el caso de que la ciudadanía más bien apoye a una reelección, ¿no? Más bien estaría, digamos, apoyando a que los juegos incluso de la Constitución puedan cambiar para que la clásica explicación de que para que nuestras reformas continúen y no se interrumpa, es importante que nos apoyen, y la ciudadanía apoya, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto de vista también nosotros, desde la academia, analizamos, hacemos incluso una evaluación, diría yo, hasta valorativa de si es negativo o no, ¿no? En particular, yo diría que por supuesto no lo es, no es del todo positivo, ¿no? Pero acá la idea no es solamente decir qué es lo que nos parece, sino entender cómo observa la ciudadanía este tipo de fenómenos en principio, porque se entiende que estos cambios de la política dentro de un territorio nacional es acorde a, o se va a gobernar precisamente para las personas, ¿no? Para su bien o para su mal, en buena cuenta, ¿no? Y entonces quería traer justamente este siguiente punto, que es el Parlamento, ¿no? Una de las explicaciones que se suele recurrir cuando se habla precisamente de esta identificación como problemático, a propósito de, por ejemplo, las reelecciones, cuando estas se pretenden ganar una reelección, a pesar de que incluso las reglas no lo indican así tan claramente como en algunos países, se indica que habría que darle más peso y más poder al Parlamento, al Congreso, es decir, que no sea un sistema hipercentralizado en el presidente, ¿no? Que la figura del presidente no tenga tanto poder, sino que sea equilibrado a través del Parlamento, el poder del Congreso. Sin embargo, por ejemplo, en Perú, y lo sabemos, no ocurre exactamente de esta forma, sino que se está viendo en estos últimos tiempos cómo es que la personalidad, en este caso de la presidenta, está teniendo algunos diálogos, por decirlo de alguna manera, cada vez más cercanos con el Parlamento, ¿no? Con el Congreso. Y esto también es interesante en términos de estudio, porque ya la respuesta no caería básicamente en decir, hey, acá la solución es quitarle el peso al presidente que quiere enquistarse en el poder y darle más peso al Congreso, sino más bien habría que ver este diálogo, esta situación, este fenómeno, esta realidad, de cómo es que más bien el Parlamento y la figura presidencial se convocan mutuamente y digamos, les da algún tipo de favores o favoritismos a algunas figuras del Congreso, y estas a su vez, porque nada es gratis en este juego ahora descrito, y a su vez el Parlamento resguarda algunos criterios de poder a la figura del presidente, ¿no? Esto que acabo de decir no es exclusivamente sobre esta situación de hoy, ahora, en este preciso momento en cuanto al país, ¿no? Pero sí me parece que es relevante poder mencionar este tipo de fenómeno donde la respuesta solamente no sea el sistema el equilibrio de poder entre el presidente y el Parlamento, uno u otro, sino cómo se pueden leer más bien articulaciones entre ambas, ¿no? Entre ambos poderes, ¿no? Incluso accountability horizontal, ¿no? Donde precisamente los poderes de manera casi del mismo nivel, por decirlo de una manera, mutuamente no solamente se observan para evidenciar que el sistema político sea de calidad y de manera eficiente, sino que no solo se observan, sino que
se tienden la mano para juegos nada democráticos, ¿no? Creo que también esto tendría que estar en la mesa de análisis y de estudio sobre los fenómenos al respecto de lo que significa estos juegos precisamente en torno a lo democrático, ¿no? En torno a la democracia. Y la típica y clásica pregunta sobre qué implica la democracia, ¿no? ¿Qué implica la democracia? ¿Qué implica la ciudadanía? Y en ese sentido, para ir cerrando, creería que precisamente uno de los principales elementos al respecto es el valor de igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso todavía es un camino, es un trecho largo que caminar, pero precisamente para eso estamos, ¿no? Para leer digamos, los sucesos y encontrarle una respuesta no solamente desde la academia en sí misma, ¿no? Sino entendiendo las lógicas tanto desde el campo de quienes tienen la hegemonía del poder oficial, formal, pero y principalmente desde mi punto de vista de quienes tienen la decisión, por ejemplo, en las urnas, como incluso en el reflejo de movimientos sociales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. La siguiente exposición corre a cargo del magíster Anthony Medina Rivas Plata. Anthony es doble máster en Políticas Públicas, Gobernanza y Desarrollo por la Universidad de Erasmus Rotterdam, en Holanda, y por la Universidad de York de Reino Unido. También es licenciado en Ciencia Política por nuestra Casa de Estudios y también es profesor ordinario de la Escuela de Ciencia Política. Por favor, Anthony, tienes hasta 12 minutos. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestros ponentes que nos acompañan, así como a nuestros docentes y estudiantes también. Yo quería, digamos, para no repetir algunas cosas que ya he dicho en clase, ya que hay alumnos míos acá presentes, más bien compartir algunos textos antiguos. Quizás lo mencioné en algún momento en clase. Yo fui integrante de una iniciativa editorial que se llamaba El Panfleto, ¿no? Que tanto Eduardo como Carlomagno han seguido muchas veces haciéndonos comentarios cuando obviamente todavía no se sabía que yo era parte de este grupo, en el cual, bueno, todos lo sabían, ¿no? Pero claro, lo menciono porque, y me parece que aquellos quienes nos han seguido lo saben, el fundador de este grupo, Fernando Ríos Correa, falleció hace 4 meses. Nosotros tuvimos una reunión con el grupo hace un par de días y cuando les comenté que iba a estar en este evento, me dijo, oye, ¿por qué no hablas de estas editoriales que tú escribías hace mucho tiempo? Y justo acá tengo 2 editoriales que yo escribí en el año 2016. O sea, han pasado, bueno, de la fecha han pasado casi 9 años. Entonces yo los invitaría solamente a escucharlas y decirles qué tanto hemos cambiado de esa época al día de hoy, 9 años después. La primera se llama Trump y la peruanización de la política de los Estados Unidos. 2016 es un año que nos ha generado ideas bastante políticamente incorrectas sobre la democracia, llevándonos a cuestionar si es verdad eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios. En Reino Unido, miles de personas fueron a consultar en Google sobre qué era la Unión Europea luego de haber votado contra ella en el Brexit. En Colombia se echaron a perder las negociaciones del proceso de paz por un grupo de fanáticos religiosos preocupados por la ideología de género. En Holanda, el partido xenófobo de Geert Wilders sigue siendo la segunda fuerza política del país con su única propuesta de expulsar a los marroquíes. Y en Perú, a pesar de las enormes evidencias de fraude, ¿no?, se optó por mantener el proceso en áreas de la gobernabilidad democrática, llegándonos a los resultados electorales que todos conocemos. En Estados Unidos, el tener que elegir entre 2 candidatos como Donald Trump y Hillary Clinton nos lleva a pensar si es que a nivel mundial no se está generando una degradación colectiva de la política en la que un escenario como el de la película Idiocracia sería considerado hoy una utopía, ¿no? No es casualidad entonces, según una reciente encuesta hecha a diversos líderes de opinión en Latinoamérica, que sea el Perú en donde hay una mayor cantidad de gente que apoya a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Habría que hacer un paralelo con Milei. Que en los últimos años nuestro país se haya vuelto el más conservador de América Latina, el Joffrey Lannister de la región, según el periodista mexicano Chumel Torres, tampoco es casualidad si analizamos las particulares características que tuvo el proceso político peruano entre el año 87 y el 92.
El apocalipsis, la insurgencia armada de Sendero y el MRTA y el shock neoliberal impuesto por Fujimori a la par de la consolidación de su régimen. Ambos hechos, el conservadurismo peruano y nuestro apoyo a Trump, están profundamente ligados. Como bien señala una reciente editorial de New York Times, la capacidad de diferenciar entre hechos y opiniones es la piedra angular de todo debate democrático en el mundo. Esa capacidad implica distinguir y distanciarse del hecho descrito cuando es necesario. Si tengo una pared verde al frente, yo digo que es verde, eso no me hace verdista ni apologeta del color verde, simplemente estoy describiendo un hecho independientemente de que me guste, esté de acuerdo o no. Al mismo tiempo, si mi interlocutor es daltónico y no puede reconocer el color verde, explicárselo implicaría un proceso reflexivo en donde éste cobraría conciencia de su problema y rectificaría su posición inicial en la cual veía la hipotética pared de otro color, ¿no? Todo debate democrático, sea cual sea, sí tiene siempre estos tres elementos, ¿no? Distinción entre hechos y opiniones, capacidad de identificar errores en la lógica del pensamiento y capacidad de rectificación y aprendizaje. Esto, que parece una obviedad, no lo es, ya que dichos elementos no existen en la política peruana desde hace ya algunos años. En Estados Unidos, Trump es el iniciador de dicha tendencia, es la era de la posverdad. Y la posverdad no es lo mismo que la mentira. Desde que existe la política como actividad humana, los políticos han mentido para lograr ciertos objetivos, esto lo sabemos, pero la posverdad es algo muy distinto. Cuando Alberto Fujimori acusaba a los partidos políticos, al Poder Judicial y a las instituciones de ser los responsables de la crisis de los 80, estaba apelando a una posverdad, al igual que Donald Trump lo hace cuando acusa directamente al presidente Obama de ser el mayor terrorista de los Estados Unidos, así como ser el fundador y el financista del Estado Islámico. Ambos saben conscientemente lo que están haciendo porque tienen a su público objetivo claramente identificado. Los marginados, los excluidos del sistema, los de la educación desigual y colapsada, los que están hartos del establishment, pero al mismo tiempo no son capaces de derrumbarlo. Y esto no porque sean malos en sí mismos, sino porque ya no creen en grandes metanarrativas revolucionarias. Lo que quieren es volver a un pasado idílico que nunca existió, quieren volver a sus trabajos, quieren volver a tener estabilidad, a su vida de antes, a los años dorados, ¿no? Y esta es otra consecuencia también de la crisis de las izquierdas a nivel mundial, que en el Perú la venimos experimentando sin alteraciones desde 1990, ¿no? La política basada en la posverdad es una pesadilla doble, la de Orwell y la de Arendt, ¿no? Bajo la posverdad, los políticos pueden sostener opiniones diametralmente opuestas, ¿no? Es decir, esta llamada disonancia cognitiva, sin reparar en las contradicciones lógicas de las mismas. Los seguidores de Trump dicen que el sistema estadounidense es fraudulento y que saldrán a las calles si su candidato pierde, pero al mismo tiempo saben que aceptarán los resultados si este gana, ¿no? Así como los fujimoristas gritan histéricos contra Paniagua, Toledo y la CBR por terrucos, sabiendo muy bien que su presidente indultó a la mayoría de terroristas durante su gobierno, ¿no? Cuando se los dices, ellos te dicen fue por los intereses del país, ¿no? Consecuencia lógica, la posverdad coloca hechos y opiniones al mismo nivel. Si toda verdad es política, las verdades de la física y la química también pueden serlo. Las evidencias sobre la misoginia de Trump ya no son evidencias, son solo campaña elaborada por Hillary Clinton, ¿no? Entonces Trump inicia un ciclo político en los Estados Unidos que va mucho más allá de su persona, gane o pierda. La era de la posverdad ha venido para quedarse y con ello la progresiva degradación de la política a nivel mundial, empoderando actores que con los años irán convirtiéndose en el fiel de la balanza en las próximas elecciones, ¿no? Habría que preguntarnos, y con esto finalizo, cuánto de eso que fue escrito en el año 2016, el 1 de enero de 2016, ha cambiado al día de hoy. Y el segundo texto, que es más corto, que es algo que yo escribí el 28 de julio del 2016, el día en que se produce el cambio de gobierno entre Ollanta Humala y PPK, que era una especie de carta que yo le escribí a los miembros de mesa que estaban conmigo el día de la segunda vuelta, cuando se discutía la segunda vuelta entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori en el año 2011, ¿no? Que fue una especie de carta que yo les prometí que les escribiría 5 años después, si es que en verdad se producía lo que ellos decían que se iba a producir. Y de hecho el título de esta carta es ¿y a qué hora llega el chavismo? ¿No? Procedo a leer.
En la segunda vuelta del año 2011, fui personero de Ollanta Humala luego de haberlo sido de Alejandro Toledo en la primera. Ello por obvias razones de realpolitik, cuando la opción que tienes al lado es un auténtico salto al vacío, así como la convicción ideológica de que una alianza progresista entre el nacionalismo, la izquierda y diversos sectores democrático-liberales podrían eventualmente formar una coalición medianamente coherente para aprovechar el crecimiento económico de la última década con vistas a impulsar cambios graduales a favor de reformas indispensables orientadas a la creación de un estado de bienestar en el Perú, que es algo en lo que yo creo y probablemente voy a seguir creyendo hasta que me muera, ¿no? Eran tiempos de paranoia macartista. Los grandes medios limeños, salvo raras excepciones, iniciaron una campaña nunca antes vista con respecto a la posible implementación de un gobierno chavista bolivariano alineado con Venezuela, Cuba e Irán, con rasgos gaseosos y hasta contradictorios entre sí. Por rato se hablaba del Foro de Sao Paulo, luego de estatizaciones masivas, luego de expulsión de las inversiones mineras bajo una plataforma ecologista y hasta robo de bebés para ponerlo bajo educación estatal. Esto no es una exageración, esto lo dijo un candidato fujimorista de la época. La cúspide del absurdo llegó con ese programa ad hoc conducido por Jaime Bailey durante las pocas semanas que siguieron a la primera vuelta, con el único y exclusivo objetivo de tumbarse la candidatura de Humala, el cual salió al aire exactamente al día siguiente de la elección de la segunda vuelta. Es decir, ni siquiera se guardaron las formalidades básicas. Personalmente nunca creí en eso, no porque Humala no tuviera la intención de impulsar esos cambios que llevarían al Perú hacia un autoritarismo de izquierda, sino por su completa orfandad de capacidades para hacerlo, así como las grandes limitaciones internacionales con las que recibió el país en 2011 y que no tenía en 2006. Léase al menos 7 u 8 TLCs que cubrían el 95% de las inversiones extranjeras del Perú. Recuerdo que el día de la segunda vuelta del 2011 entre Ollanta y Keiko me había tocado ser personero en un colegio de Miraflores en donde, ¿quién diría?, todos, incluidos los miembros de mesa, hacían campaña abierta por Keiko Fujimori para salvar al país del chavismo. El único punto que desentonaba era yo, quien por mi credencial de personero humalista ya había sido reducido a la calidad de agente castrochavista bajo las miradas atentas del sector poblacional que acudía a votar ese día, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, ¿no? Y yo seguía pensando que una solución habermasiana era posible, ¿no? Que el problema eran los errores de comunicación, falta de diálogo, la exposición a otros tipos de razonamiento, con lo que bastaría la calidad de mis argumentos para explicar las razones por las cuales no había nada que temer, que no iba a pasar nada, que nadie se iba a morir, que nadie le iban a quitar su casa, ¿no? Evidentemente, esto no era así, ¿no? Incluso una de las miembros de mesa me dijo muy paternalistamente, pero si se nota que eres un chico educado, ¿qué te enseñaron en la católica? ¿No? Lo cual, ¿no? ¿No te da miedo que Humala estatice las discotecas y las conviertan en cuarteles? Lo cual también se decía. ¿Y qué puedes hacer y decir contra eso? ¿Qué clase de argumento puedes usar contra la negación absoluta de la política y la abdicación del intelecto? Es decir, hoy en 2016, que durante la segunda vuelta vimos las redes llenas de cosas tipo PPK le debe favores a la izquierda, Pepe Caviar, los rojos controlarán los ministerios sociales, PPK siempre fue un estatista asolapado. Vemos que la esquizofrenia ideológica que nos dejó el Perú post-Humala ha llegado casi al límite. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una derecha que dejaría de votar por Dionisio Romero si lo dieran dándose la mano con Verónica Mendoza durante la campaña para terminar votando por Kenji Fujimori bajo los supuestos de que Velasco fue un meteorito que chocó contra la Tierra, que Sendero un virus zombie que se propagó por el aire y que las protestas de hoy son financiadas por algún grupo yihadista con sede en Irán, ¿no? Sirva este post para recordarles a todos esos miembros de mesa y personeros que tuve el disgusto de conocer en el año 2011, de hecho aquí tengo sus nombres y los emails que me dieron, que en breves minutos les enviaré un correo personalizado a cada uno de ustedes con la pregunta en el encabezado: ¿y a qué hora llega el chavismo que me prometieron? Gracias. Hola, muchas gracias, Anthony. Agente castrochavista, no sabíamos, no teníamos eso mapeado, si no te hubiésemos puesto un veto para tu participación. A ver, la siguiente intervención corresponde a Saraí Toledo, quien es doctorando en Ciencia Política en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Doctora, me ha costado sangre y lágrimas. Ah, es doctora. Soy doctora. Ah, ya, discúlpeme, hay que actualizar el LinkedIn o de donde obtuvimos la información.
doctora en Ciencia Política en la Universidad de Columbia Británica, Canadá, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Carleton en Canadá y socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también entiendo que eres profesora en tu alma mater. Entonces, por favor, Sara. ¿Perdón? Sí, eso es parte de la conspiración. Hay que moverla, ¿no? Por favor. Sí, por favor. Gracias. Autogestión. Hay mucha interrupción para que empiece Saraí su presentación. Por favor, Saraí, tienes el uso de la palabra hasta por 12 minutos. Gracias. Bueno, hoy día, primero, muchísimas gracias por la invitación. Hemos hablado los panelistas de distintos temas y quiero hacer algunas conexiones para traer unas ideas nuevas, ¿no? A propósito del aniversario, como contextualizaba Eduardo, es un buen momento para pensar qué tipo de ciencia política queremos hacer, ¿no? Qué tipo de ciencia política nosotros, o los universitarios, los profesores, los peruanos, los latinoamericanos queremos plantear, ¿no? Entonces, Eduardo ha sido muy bueno en describir cómo muchos de los debates pasados, probablemente muchos de los que leemos los estudiantes y los profesores, no necesariamente van acorde a nuestra realidad, no necesariamente son reflejo de lo que vivimos, ¿no? La profesora Minaya también ha detallado como los conflictos políticos que tenemos, y muchos de estos no se pueden comprender con la literatura clásica de partidos, por ejemplo, ¿no es cierto? O con los tipos de liderazgo. Tampoco nuestra aceptación de la competencia política, el tipo de maniobras que se utiliza, o cuando aceptamos o no los resultados políticos, como lo acaba de comentar profesor Anthony, también a veces tenemos un desfase entre lo que está en la realidad, entre los fenómenos que nos ocurren, no solamente en el Perú, pero en Latinoamérica también, ¿no? La constante salida de outsiders, de gente que no ha estado del poder, el constante pedido de mano dura, la constante emergencia de líderes radicales de uno u otro lado. Muchos de estos fenómenos necesitan marcos analíticos nuevos o actualizados, pero sobre todo que vengan de nuestra realidad. Esta es una oportunidad, un aniversario para también repensar la agenda que nosotros queremos tomar, ¿no? Una forma es empezar a pensar a partir de los vacíos del poder político, ¿no? Los anteriores panelistas han hecho extraordinario trabajo en describir este vacío político de los partidos, de nuestros líderes, pero también de la sociedad, ¿no? Que genera estos miedos, que difunde estos miedos y que no se sabe para dónde va a ir, ¿no es cierto? Entonces necesitamos empezar a pensar, si no es desde los partidos, si no es desde los líderes nacionales, desde dónde está emergiendo el poder, desde dónde se está emergiendo representación. ¿Quiénes están moviendo estas cadenas de poder? Un planteamiento en el cual yo vengo mirando, pero desde luego no es el único, es el de las economías informales y legales. Y quisiera poner un poco de atención sobre la necesidad que tenemos nosotros, quienes hemos estudiado en el Perú, quienes estamos formados acá, en usar nuestra propia realidad, nuestros propios orígenes, de regresar a las regiones para empezar a mirarlas, para empezar a hablar de ellas, para empezar a hacerlas protagonistas de la política peruana. Y por eso también me interesa el tema de las economías informales o ilegales, porque nos obliga a ver estas dinámicas a nivel subnacional, a nivel regional, a nivel provincial, ¿no? Nosotros, las economías informales, entiendo aquellas que no están reguladas ni protegidas por el Estado, están en todas partes, son parte de nuestra vida cotidiana, de cómo tomamos el bus, de cómo hacemos un poco de platita extra, de cómo sobrevivimos, de cómo conseguimos un favor, de cómo conseguimos que se nos agilice un trámite burocrático. Pero en un sentido extremo, también las economías ilegales son un motor económico paralelo, ¿no? Yo en particular me centro en aquellas
economías informales o ilegales que están ligadas al uso de recursos naturales, por ejemplo, el oro, por ejemplo, la tala, incluso la pesca, el aceite de palma, etcétera, ¿no? Estas economías mueven cantidad de dinero, pero en las regiones o en las provincias donde son la única fuente de empleo, también se convierten en un orden, en un sistema, con reglas, ¿no? Un orden inclusivo, altamente desigual, pero que es capaz de emplear a una masa rural que no tiene otras oportunidades, donde no hay alternativas productivas. Y donde hay solo una fuente de poder económico, una sola fuente de empleo, también hay una palanca política. A veces nosotros nos preguntamos por qué siempre en los últimos años, yo creo que los panelistas también lo han abordado, ¿no? Cambian las caras, pero no cambian las dinámicas políticas. Una forma de examinar eso es ver desde las regiones cómo se está ejerciendo el poder. Y una de las cosas que puedo encontrar o que puedo identificar, por ejemplo, con el caso del oro informal, es que la alta dependencia sobre el oro informal genera palanca política, ¿no? Genera influencia política. Nosotros hemos empezado a ver autoridades ya en la última década que apoyan estas actividades informales, que ejercen incluso en casos extremos de voceros de estas economías informales ilegales. Y si al principio esto se mantenía en el plano subnacional, poco a poco esto ha ido saltando al lado nacional. Este no es solo el caso del Perú, pero es muy importante hablar de esto. Es muy similar en el resto de países andinos, en Bolivia, donde hay un reconocimiento directamente a la minería cooperativista, en Colombia también, y en Ecuador. Evidentemente tenemos un alto grado de variación dependiendo de quién lidera estas economías, si son gente local, si son extranjeros, si son mafias, si son grupos organizados, si son asociaciones, si son cooperativas. Hay un alto grado de variación aquí. Y precisamente este es mi llamado para empezar a pensar en toda esta variación, para empezar a teorizar estas fuentes de poder. Progresivamente vemos que donde estas economías gobiernan, donde son la única fuente de ingreso, además generan palanca política a nivel nacional. Nosotros ya estamos viendo congresistas y autoridades que empiezan a representar abiertamente estos intereses. Entonces, esa es una fuente de poder, esa es una fuente de representación de ciertos intereses, como decía Eduardo, quizás no los de las mayorías, pero sí de un sector importante. Necesitamos repensar el poder, no solo a partir de lo que vemos en medios de comunicación en Lima o de lo que nos ponen 2 o 3 canales o de la agenda que quieren marcar, sino a partir de la realidad. Y creo que la ciencia política como disciplina ofrece un camino bastante frondoso para repensar eso a partir de la realidad, ¿no? Yo quiero terminar haciendo esta invitación, ¿no? A una cuestión que estaba repitiendo muchísimo a mis estudiantes, es no pensarnos necesariamente como universitarios, ¿no? Sino recoger nuestra propia experiencia de vida, nuestros propios orígenes, los lugares desde donde venimos, para empezar a hablar del Perú como país, como construcción de Estado, para empezar a describir. Nosotros no podemos pensar en ninguna solución al país que tenemos ahora si es que no lo diagnosticamos. E incluso desde el sector tecnocrático, burocrático, seguimos con una visión obsoleta del país, ¿no? A propósito del aniversario, es un buen momento para invitarnos a volver a diagnosticar el país que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, Saraí. Y cerramos esta primera ronda de esta mesa redonda. Bueno, en realidad no es redonda la mesa, pero es un decir, con la participación de Jorge Jáuregui Mendieta. Jorge es magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y es profesor ordinario de nuestra escuela. Y antes de que empiece Jorge, nuestro director, José Antonio Ñique de la Puente, nos va a dejar, tiene que ir a dictar sus clases. Muchas gracias, querido profesor, por acompañarnos. Muchas gracias.
de Anthony, de Jacqueline, también de Eduardo Hernando, ¿no? Y de Saraí Toledo, así como de Jorge Jauregui Mendieta y de la presencia de todos ustedes. Y espero que este aniversario número 23 y estas exposiciones se pasen, como lo está grabando la televisión de la universidad, hay que poner en YouTube porque es enorme, ha debido buscarse en un momento. Esto es para hacerlo así en masa. Yo siempre he creído desde niño en pueblos y en cantidades, porque nací en Trujillo y en Trujillo todo era multitud. Gracias. Muchas gracias, querido José Antonio. Agradezco mucho a Carlomagno Salcedo Cuadros que está presidiendo realmente este aniversario. Gracias, gracias. En la antesala conversábamos que el doctor José Antonio fue el primer profesor que vimos cuando ingresábamos a Derecho. Él nos daba siempre la bienvenida. Me imagino que se ha pasado por generaciones de sanmarquinos. Bueno, Jorge, por favor, tu presentación. Tienes hasta 12 minutos. Hasta el momento todos han sido escrupulosos. Correcto. Y todavía te dio algunos minutitos de saldo. Por favor. Correcto. Bueno, en principio, muy buenas tardes. Yo quiero agradecer la gentileza de la comisión, el haberme invitado. Yo creo que es un gran privilegio estar esta tarde. En principio, por el motivo que nos convoca, que es celebrar el 23 aniversario de nuestra Escuela de Ciencia Política. Y en segundo lugar, por la calidad de los miembros de esta mesa, ¿no? Verdaderamente, repito, es un gran privilegio. Creo que en una mesa en la que estamos teniendo como objeto central de nuestra convocatoria, ¿no? Rendir homenaje a la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recordar que esta casa, este claustro universitario fue espacio importante de pensamiento crítico, de reflexión, ¿no? Tenemos en este claustro la herencia de pensadores como Augusto Salazar Bondi, como Aníbal Quijano, que realmente han marcado pauta, el derrotero, ¿no?, de entender nuestra sociedad y los problemas que tenemos en este país. Y creo que ese contexto es un privilegio aún mayor participar de esta fecha, de esta sesión, de este conversatorio. Dicho eso, creo que considero que no podemos analizar la situación de la democracia si tenemos como ideal de democracia la democracia liberal, ¿no? Está orientada a garantizar las libertades, pero sobre todo los derechos humanos, ¿no? No podemos abordar los problemas de la democracia en el Perú y en América Latina fuera de un contexto de los problemas de la democracia en el mundo. Creo que hoy esa democracia liberal que pretende ser garante de un conjunto básico de libertades está en una situación de crítica en Europa Occidental, ¿no?, donde están prosperando de modo constante y considerable fuerzas políticas de orientaciones, no sé si llamar fascistas, posfascistas. Creo que el historiador Traverso nos da un concepto muy interesante como esto de fascismo transhistórico, ¿no? Y la situación en los Estados Unidos es mucho más complicada, ¿no? Es muy posible que el señor Trump gane la elección en ese país, y claramente es una opción antidemocrática que significó un trauma, ¿no?, para la búsqueda de consolidar democracias, porque instaura un estilo verdaderamente brutal de hacer política, ¿no? Y en estas condiciones no es que América Latina tenga una situación particularmente crítica de la democracia. Creo, contrariamente, que aquí es donde vemos liderazgos que se acercan más al ideal de una democracia liberal, por ejemplo, en Petro o en Lula, o en el mismo López Obrador. Y esto nos lleva a un siguiente punto. La idea que tenemos de democracia y la idea que tenemos de liberalismo está también como desconectada de las fuentes originales, ¿no? O sea, si yo pienso en liberalismo, se me ocurre en John Dewey o en John Rawls, ¿no? Y si pienso en democracia, pienso en un gobierno en que la ciudadanía controla al poder. Y esto es complicado. Hoy es terrible escuchar que un señor como Bolsonaro se presente como un liberal, ¿no? O el señor Milei, cuyo gobierno ayer le dio una paliza a unos ancianos jubilados que protestaban porque los están matando de hambre. Pensar que eso es liberalismo realmente
parece que no tiene mucho sentido. Entonces tenemos un problema que estamos como desconectados de los ideales de lo que fue la democracia y lo que fue el liberalismo. Y entonces analizar esto en un contexto más global. Y creo que una pauta interesante que podríamos utilizar para este fin es la que nos propone el profesor Wallen, Sheldon Wallen, es un profesor interesante de la Universidad de Princeton, que considera que hay un problema de fondo acá. Y es que la democracia liberal, garante de libertades ciudadanas y de ciudadanía, en sentido estricto, no coexiste armoniosamente con un fenómeno que no hemos mencionado hasta ahora, que se llama capitalismo. Es el mismo fenómeno que describe Karl Marx, ¿no? Que hay que leerlo para entender qué es lo que realmente está proponiendo, no solamente la idea de que es un promotor de guerrillas, sino un científico que estudia profundamente un fenómeno nuevo que se llama capitalismo, que es estudiado también por un brillante profesor de economía como es Hobson, John Hobson, que describe que el capitalismo tiene tendencias monopólicas, por ejemplo, no el libre mercado, y que además produce una lógica que llama imperialismo. Entonces, ¿cómo podemos pensar que prospere la democracia liberal, es decir, derechos humanos y ciudadanía, en el mundo, cuando el fenómeno más característico de nuestro tiempo es la consolidación del capitalismo? Es decir, la concentración de la riqueza y el poder en pequeños grupos. Y ahí tenemos un problema estructural. Decía que teníamos pensadores interesantes y uno de ellos que mencioné fue Aníbal Quijano en esta casa, y Quijano propone eso, que hay un sistema mundo, ¿no?, que concentra riqueza en determinados centros de concentración del capital y condena al resto de países a ser periferias. Y esto es lo que también tenemos que ver. ¿Cómo podemos pensar en democracias con Operación Cóndor, ¿no?, con gente inmolada como Monseñor Romero? ¿Cómo juega esto, no? ¿Cómo pensar en democracias liberales olvidándonos de la justicia social? Concepto importante que propone un filósofo como John Rawls, ¿no? Y es que esa es la esencia de la democracia liberal. Entonces yo creo que hay una crisis potente que no es local, que es global, de esta idea de sociedades de hombres y mujeres libres, que viven en condiciones de justicia, de igualdad. Ese es el gran ideal, ¿no? Porque hay un fenómeno muy potente, que es el capitalismo, que produce desigualdad estructural. Y entonces, más allá de las particularidades que estoy muy de acuerdo que puede tener la economía peruana, condiciones muy particulares que puede tener el mundo andino, que puede tener América Latina, aunque yo creo que América Latina es una cosa tan amplia, compleja, y ahí está un país como Brasil, un país como Bolivia y un país como, digamos, Venezuela, que tienen realidades distintas, ¿no? Entonces, la idea es que cómo podemos pensar que puede sobrevivir, puede prosperar la democracia liberal y la ciudadanía cuando tenemos un sistema que es profundamente opresivo de esas libertades y que va configurando lógicas políticas oligárquicas, ¿no? Y aquí hay un actor político interesante en los Estados Unidos que define su sistema político como el de una oligarquía, además profundamente corrupta, que logra el control de la política a través del financiamiento. Y cuando vemos acá los conflictos que hay en el Perú, ¿no?, en las últimas elecciones, incluso el profesor Medina mencionaba el caso de Ollanta-Humala, y es lo mismo, es que está pensando en que el status quo le conviene y no quiere cambiarlo. Y utilizan una serie de técnicas para, digamos, ir generando unas narrativas, ¿no?, en las que todo el cambio social es considerado como, bueno, comunismo y tal, y ese es entonces el terruqueo, ¿no?, que es el macartismo criollo peruano, ¿no?, la versión brutal del macartismo. Entonces, en estas condiciones creo que hay una situación estructural que necesita tener una alternativa. La alternativa pasa por un Estado y una democracia política que ponga límites, ponga topes a el enorme efecto deshumanizante del capitalismo global. Decir que nos preocupa la situación, por ejemplo, en Venezuela, cuando básicamente es un tema geopolítico el de Venezuela, porque la reserva de petróleo más grande del planeta, y cuando evidentemente los argumentos del gobierno venezolano y del señor Maduro son esperpénticos, porque hay que tener actas de resultados electorales, lo cierto es que la señora
Corina Machado tiene un discurso muy parecido al del señor Milei, y lo cierto es que el señor Edmundo González no es exactamente un demócrata liberal, ¿no? Fue muy concupiscente cuando se produjo la Operación Cóndor en América Latina. Entonces, cuidado que las alternativas que reciben aviones del gobierno español para obtener asilo y no reciben ese tratamiento, por ejemplo, dirigentes marroquíes que están en condición de disidencia, las personas se dan cuenta de eso y esto produce un desencanto. Y esto es lo que está produciendo el facilitamiento de Alternativa para Alemania, en el caso alemán, es lo que ha producido, digamos, de alguna manera el fenómeno de Donald Trump, ¿no? O sea, el estadounidense promedio pierde empleo, está pobre y cree que el problema son los mexicanos o los centroamericanos, que es el discurso de Trump, que van a robar a ese país. Cuando lo que ha pasado es que, producto de las políticas neoliberales, las empresas se han deslocalizado y se han ido a China, y por eso no tienen chamba. Y en Europa el problema no es que el marroquí entre a malograr el jardín de rosas que dice existir el señor Borrell, bueno, el anterior responsable de la diplomacia europea, sino que hay un problema de localización también. Y entonces, un mundo arrasado por la lógica de rapiña del capitalismo que solamente la democracia liberal podría ponerle coto. Pero claro, en la medida en la que ahora la democracia liberal es el señor Milei, con las palizas a los jubilados, entonces no hay en qué creer. Y esto es un poco lo que percibo se está generando. Es un problema global, ¿no? Sí, gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Jorge. A ver, vamos a hacer algunos ajustes, dado que hemos perdido varios minutos al inicio. La idea sería que tengan todos una ronda final de 3 minutos para cerrar con algunas ideas. Solamente yo les plantearía algunas pequeñas cuestiones desde la moderación, ¿no? La idea al hacer esta mesa redonda era un poco responder a lo que viene pasando, por ejemplo, en Venezuela, en las recientes elecciones, donde evidentemente ha operado un fraude, respecto del cual la izquierda latinoamericana, o gran parte de ella, ha preferido hacerse de la vista gorda. Está sin... Hola, hola. Hola. Mejor me mudo para acá, ¿ya? Frente a la cual la izquierda latinoamericana se ha hecho de la vista gorda o incluso ha avalado, ha respaldado, cuando esa misma izquierda, por ejemplo en el Perú, creo que correctamente dice que probablemente estemos en una especie de dictadura parlamentaria, o por lo menos la democracia peruana está bastante afectada, ¿no? Y lo critican con dureza, pero no así respecto del chavismo, ¿no? Ese era el marco general. Entonces, en ese sentido también, antes de darle la palabra en primer lugar a Eduardo, Eduardo básicamente nos plantea la necesidad de que se amplíe el campo de estudio de la ciencia política, que se interrelacione con la economía política, la sociología, ¿no? Lo cual nos parece muy bien, ¿no? Pero también habíamos pensado al invitarlo a Eduardo en su famoso opúsculo libro sobre los demócratas precarios, ¿no? ¿En qué medida de repente también aprovechas tus minutos para decirnos qué tan vigente es esta idea, si has actualizado la idea, te mantienes, ¿no? Desde mi punto de vista se confirma, ¿no? Una vez más, pero ¿quién mejor que el autor para decirnos? Entonces, tus 3 minutos, por favor, Eduardo. Nada, bueno, entonces paso rápido lo que quería decir para no pasarme los 3 minutos. Creo que es muy importante lo que ha dicho Saraí en cuanto a cómo investigar estas formas de poder y formas diferentes que creo que tocan por ir a mirar lo local, las articulaciones, lo nacional local, qué intereses están jugando en el Congreso, cómo se articulan con otros poderes fácticos, por qué las AFP pueden ser barridas por una coalición de retiros rápidos y multipartidaria, cuando antes, hace unas décadas, Moisés Arce mostraba que tenía una gran influencia en el Congreso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Creo que es clave y ahí están las tesis para hacerlo. Los demócratas precarios yo creo que ya son más precarios, no más que demócratas. Porque parte de la teoría, creo yo, era que había cierto convencimiento de que uno estaba actuando con cierta valoración. Podía cambiar el demócrata,
O sea, podía cambiar el sujeto. Cuando había peligro de izquierda, el de derecha se convertía en demócrata y apelaba a la democracia, y viceversa, ¿no? Cuando había poder de derecha, Fujimori, el de izquierda. Pero creo que ahora es muy rápida la conversión, es hasta directa, casi en el mismo día y en el mismo congreso. Ustedes ven personas que sostienen algo y 4 meses después sostienen lo opuesto sin que se les cambie la cara, ¿no? Entonces, creo que estamos en tiempos políticos que ya que más que demócratas precarios habría que hablar de oportunistas nomás, sin tanta vuelta. Pero sí, o sea, en general la idea sigue ahí, ¿no? O sea, se usan argumentos democráticos para oponerse y viceversa. Se apoyan movidas más autoritarias cuando se puede. A mí, personalmente, creo que estas últimas elecciones, la del 2021, han mostrado, la de 2021 y las masacres en Ayacucho, en Puno, han mostrado, digamos, no es equidistancia. Yo creo que tanto izquierda y derecha han mostrado en elecciones que pueden ser autoritarios. Pero la izquierda hasta ahora no se ha tragado un sapo como la de las masacres. Yo creo que eso marca una diferencia, ¿no? O sea, hay una derecha que ha dicho que ahí no pasó nada y que eran bandas armadas terroristas. Y sin embargo se le dice, no, yo no, pero no hay ninguna evidencia. Y dice, cállate la boca, que es claro que son bandas armadas terroristas. Entonces, ahí hay una prueba ácida bien fea, que creo que nos ha mostrado que élites democráticas no hay, pero que todavía hay unas que han sido todavía peores al momento de lidiar con una masacre, ¿no? Gracias. A ver, Jacqueline, tu intervención, tú has destacado esta relación entre el Parlamento que busca más poder, aunque también has hablado de que hay en realidad una articulación que se daría entre este Congreso y este Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Tú qué dirías respecto a quienes sostienen que en realidad ya en el Perú estamos en una especie de dictadura congresal, dictadura parlamentaria, o sea que ya no salimos de los márgenes institucionales que caracterizan a la democracia? Bueno, para empezar, también rápidamente, esta explicación de los partidos políticos, creo que habría que también hacer la relectura de qué tan político, como se entiende, es decir, con un ideal, con una ideología, existe en el Congreso, ¿no? Es evidente que ahora mismo de lo que se está, los ciudadanos, las ciudadanas están observando es un escenario amplio y sin ningún tipo de rubor de congresistas que están negociando. No hay, ya digamos, han bajado la guardia en al menos aparentar de que lo que están haciendo no es negociar, precisamente como dijo el profesor Jáuregui, en este mundo de mercado y de intencionalidades muy personalistas a propósito de este tipo de beneficios personales no partidarios. Creo que es una de los, digamos, de las cuestiones más evidentes de lo que se está viviendo hoy en el Perú, y precisamente esto de la dictadura parlamentaria creo que pasa justamente por eso, ¿no? Por una idea de, bueno, por una realidad, por constatar en el acto hechos que van básicamente por negociaciones a propósito de conveniencias personales, no partidarias, ¿no? Y también sabemos que el comportamiento del electorado tampoco se basa necesariamente en una oferta ideológica partidaria, ¿no? Básicamente se vota desde hace un tiempo atrás ya por una personalidad, por una persona, ¿no? Por el carisma, digamos, de alguien, o incluso por mensajes repetitivos, casi como un marketing, ¿no? Hacia, finalmente, que va a dirigir la brújula política, que finalmente creemos que va hacia un lado y en la realidad va incluso en detrimento del propio electorado, ¿no? En la mayoría de casos. Pero para cerrar, sí considero de todas maneras que existe no necesariamente una dictadura en sí misma, más sí una negociación con el Poder Ejecutivo, precisamente para resguardarse entre ellos mismos estos beneficios particulares, ¿no? Muy personalistas. Eso. A ver, Anthony, tú, recordando tus editoriales en el panfleto, de gran recordación, hablas de la posverdad, pero también aludes al conservadurismo peruano, ¿no? Al conservadurismo en general, ¿no?
La pregunta sería, ¿en qué medida ser conservador es antidemocrático? Es decir, digamos, en el siglo XIX parte del gran debate ideológico en América Latina era entre liberales y conservadores, ¿no? Pero eso entendido en el marco democrático. ¿Ser conservador es igual que ser autoritario o antidemocrático? Muchas gracias Carlomagno por tu pregunta. Yo creo que más que conservador hay un problema de fondo que tiene que ver mucho con esta época de redes sociales en la cual estamos viviendo, que es lo que en su momento en el 2016 se llamó la posverdad, pero que más exactamente sería disonancia cognitiva, ¿no? Esta idea de, en función a un objetivo político, sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo con el objetivo de golpear siempre al mismo oponente, ¿no? Por ejemplo, los seguidores de Trump son capaces de decir que los mexicanos les quitan el trabajo a los norteamericanos, pero al mismo tiempo son capaces de decir que los mexicanos son vagos y que viven de ayudas sociales, ¿no? Un momento, pero si son vagos y viven de ayudas sociales, entonces por una lógica simple capitalista no podrían quitarle el trabajo a los norteamericanos. O son vagos o son muy trabajadores y por eso les quitan el trabajo, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Javier Milei, en Argentina, dice no hay plata y por eso tenemos que hacer los ajustes, pero al mismo tiempo la teoría libertaria sobre la cual él se apoya dice que el impuesto es robo, porque es parte de la esencia de la teoría libertaria. Entonces, no es solamente que no hay plata, es que no debe haberla, porque si la hubiera, significa que es porque le hemos quitado esa plata a alguien más a través de impuestos, ¿no? Entonces podemos sostener esas dos ideas contradictorias y en función a eso aplicar un ajuste, ¿no? Un ajuste que, digamos, que es al mismo tiempo a la casta y al mismo tiempo es al pueblo. Cada medida digamos, de quitar subvenciones al transporte o a la industria o al comercio u otros está haciendo cada vez más pobres a los argentinos, pero Milei sigue diciendo sin ningún problema en las contradicciones lógicas en las cuales cae que se está ajustando a la casta, ¿no? Una anécdota personal, solamente para resumir esto. Yo conversaba con una tía fujimorista, ¿no? Bastante militante ella, y ella decía, lo que nos deja la muerte del presidente Fujimori es que el terrorismo todavía sigue vivo y tenemos que luchar contra el terrorismo. No es posible que hay terrucos aquí, terrucos allá, que están copando el Estado y en cualquier momento. Y yo le digo, oye tía, ¿me estás diciendo que nuestro presidente Fujimori no venció al terrorismo? Tú no puedes decir al mismo tiempo que Fujimori venció al terrorismo y al mismo tiempo que el terrorismo continúa. No puedes sostener esas dos ideas a la vez. O es una o es otra, ¿no? Entonces, el mayor problema en este momento de las tendencias autoritarias no es tanto el conservadurismo, hay conservadores que son personas bastante honestas intelectualmente, ¿no? El problema es esta lógica acentuada por las redes sociales de que todo es opinable, ¿no? Y de que los hechos son exactamente igual de válidos que las opiniones, ¿no? Por eso la mención anterior. Eso sería. Gracias. Sara, y tú has destacado la importancia de las economías ilegales e informales y que la ciencia política, y yo creo que la propia gestión ya no puede obviarlas, ¿no? Retan a la democracia, ¿no? ¿En qué medida la democracia debe combatir las economías ilegales, ¿no? Que se supone, es más, son delito, ¿verdad? Están en el Código Penal. ¿O en qué medida tiene que convivir con ellas y adecuarse a ellas, siendo una realidad tan omnipresente a lo largo y ancho del país y de la cual dependen, como tú lo has dicho, seguramente cientos de miles o quizá millones de personas, ¿no? Porque establecen un sistema paralelo, crean un orden finalmente, ¿no? Que permite que muchos peruanos puedan vivir. Gracias. ¿Cómo se debe penalizar? Yo no estoy en el derecho, así que no me voy a meter en terrenos ajenos, pero sí quisiera poner énfasis en… Algunos de nosotros podemos pensar que no somos parte de alguna cadena informal. Yo creo que vivir en el Perú en una u otra forma es estar… No hay forma de que tú no tengas contacto con una actividad informal. No hay absoluta forma que tú o tu alrededor escape de eso. Y sin embargo está muy poco teorizado. Y sin embargo no es parte de cómo comprendemos la sociedad, el uso del poder.
Ahora, yo me he referido a un caso extremo que es aquellas economías donde están de por medio un recurso natural y donde hay muchísimo más dinero producto de la demanda internacional. Son un caso extremo que al generar muchísimo más dinero tienen mucho más poder político y mucho más visible. Entonces yo me he referido a poder estudiar… uy, perdón, ¿qué pasó? Ah, ya. Perdí la idea. Me refería a poder… necesitamos mapear ese poder. Eso es realmente la única idea simple que quiero comunicar. Está en todas partes, nos viene gobernando, ahora tiene mucha más palanca de poder, más allá de lo subnacional a lo nacional, pone y saca figuras, ordena a nivel local, integra, tiene reglas, sanciones, incentivos. Es exactamente un orden paralelo al Estado que no nos quiso aceptar o que no puede integrarte y no sabemos nada. Y no está integrado en los estudios de política. Es el momento de empezar a reconocernos y a estudiarlo como una fuente de poder. Mi única idea. Gracias. Muchas gracias, Saray. Y finalmente, Jorge, tú prácticamente has planteado una incompatibilidad entre la democracia liberal y el capitalismo, porque afirmas que el capitalismo per se genera desigualdad estructural, oprime las libertades, ¿no? Entonces, en realidad, la democracia necesitaría de un sistema alterno al capitalismo. Bueno, el capitalismo es un fenómeno muy complejo, no lo puedes eliminar por decreto, ¿no? Es un fenómeno muy complejo y es un sistema mundial. O sea, cuando nosotros imaginamos qué tiene que ver, por ejemplo, el capitalismo transnacional en el caso de la elección en Argentina y Milei, pues tenemos que identificar que BlackRock y el CEO de BlackRock tienen mucho interés en Vaca Muerta, que es un enorme, una fuente importante de petróleo, ¿no? O en YPF, ¿no? Y entonces subyace a los fenómenos políticos el capitalismo, y es un fenómeno global y muy fuerte, no lo podemos eliminar por decreto, pero sí podemos pensar en unas políticas keynesianas, o podemos pensar en modelos redistributivos como el modelo de la democracia china. O sea, ¿por qué tener ese sesgo de que solamente, digamos, aquello que proviene, ¿no?, del mundo esto de la anglósfera o solamente lo que proviene del mundo de Europa Occidental es una alternativa? Tenemos que entender nuestro proceso particular en el Perú y América Latina, nuestras condiciones únicas, propias, y bueno, mirar todos los modelos. Pero lo que yo sí creo es que la democracia es justicia en la sociedad, garantías para que las personas, y la democracia liberal además estoy hablando, ¿no?, es garantía de unas libertades básicas para las personas. Cualquier modelo, ¿no?, que atente contra ello, evidentemente es antidemocrático. Los problemas que podemos tener, por ejemplo, con, digamos, la política interna y tal, ¿no?, y aspectos de orden, características de nuestra economía, como la informalidad, está caminando en paralelo con fenómenos como, por ejemplo, las tendencias de concentración económica. Tuve el privilegio de conocer un maestro, profesor enorme como el profesor Durán, Francisco Durán, que estudia muy bien el fenómeno, por ejemplo, de la concentración empresarial en el Perú. Cómo no hay realmente competencia. Y en esas condiciones, si un grupo de gente muy pequeño, cada vez más pequeño, puede ser el que se faje el financiamiento de las campañas electorales, el que financie los partidos políticos, nos obligan a votar por gente que estas personas nos imponen. Y esto pasa en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿de qué democracia liberal hablamos? Y esto es poder económico. Entonces, creo que es interesante lo de Keynes, ¿no? Keynes le decimos en español, o es interesante también lo de Previg, explicando los problemas de unos términos de intercambios totalmente complicados para América Latina, lo que nos empobrece, ¿no? Y es importante ver modelos redistributivos. O sea, tenemos que reconectarnos con la idea de democracia y la idea de lo que es ser liberal realmente, ¿no? Y creo que esa es un poco la idea general que yo quisiera expresar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Creo que hay una idea general que está presente en todas las presentaciones, la necesidad de un poco abrirnos, ¿no?, salir de la caja
incluso desde el punto de vista epistemológico, no solamente verlo desde la ciencia política, verlo de una forma más transdisciplinaria. Creo que estos tiempos críticos nos llevan también a necesidad de romper ciertos paradigmas, ¿no? Probablemente sean tiempos de buscar nuevos paradigmas y yo creo que para eso se ha aportado. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes. En nombre de la Escuela de Ciencia Política voy a proceder a entregarles sus diplomas de participación, sus constancias de participación. Saraí, por favor, esta es tu constancia. Por favor, para la... es parte del trato. Anthony, por favor. Sí. Disculpen la informalidad, pero no tengo a alguien que me asista acá. Tenemos que... A ver. Jorge, por favor. Jorge. Jacqueline, por favor. ¿Ya? Eduardo. No. Eduardo, por favor. Sí, Saraí, por favor. Gracias.